Hola a todos. Hoy les tengo una receta que no podrán resistir. Son brownies hechos con 3 ingredientes, sin harina, sin azúcar y sin horno. No llevan avena ni cereales, tampoco grasa de ningún tipo. Se hacen facilito, en menos de 30 minutos están listos de principio a fin. Así que si quieren aprender a preparar esta deliciosa receta, no se vayan porque comenzamos. Para hacer estos brownies usaremos frutos secos de cualquier tipo. Pueden ser mixtos o de uno solo, pero les recomiendo dos cosas: que incluyan algún fruto seco que aporte un poco de dulzor y que mezclen por lo menos 2 tipos de frutos secos. Vamos a separar 1/4 de taza de estos frutos secos, no importa que no sean tan exactos, y los vamos a moler en la licuadora lo más que podamos. Y el resto lo vamos a reservar. No se trata de moler para hacer una pasta, solo hay que moler hasta que se haga una arena. Si quedan trozos grandecitos no importa, necesitamos que queden como arena gruesa, eso es todo. Para medir el puré de calabaza hay que ponerlo en la taza y tratar de compactarlo bien, evitando que se hagan grandes bolsas de aire, porque esto altera la medida. Debemos acomodarlo bien desde un inicio y así no se forman estas burbujas. Agregaremos el puré a la molienda de frutos secos. Si quieren saber cómo hacer puré de calabaza o de camote, ya les dejé un video con el procedimiento de cómo lo hago yo. Pueden presionar el círculo con una I que aparece aquí arriba, o si quieren pueden quedarse viendo esta receta y verlo más tarde, porque en el primer comentario de este video también les dejo ese enlace, así que quédense conmigo hasta el final y no se pierdan los detalles. Vamos a agregar cacao puro porque la cocoa tiene azúcar. Todo el cacao tiene antioxidantes, fibra, magnesio y vitamina C, no importa la marca que utilicen. Este que usaré, además de ser orgánico, garantiza ser libre de gluten. Hay que agregar 1/4 de taza y en caso de usar cocoa, usen una cucharada más de lo que aquí recomiendo. Mezclamos perfectamente para poder integrar todos estos ingredientes. Hay que hacerlo con calma para que no salga volando el cacao. Desde ahorita les digo que el olor es increíble. Ahora toca tomar una decisión. Tienen 3 opciones: usar huevo o agregar cualquier tipo de harina, o si lo prefieren usar fécula de maíz como lo haré yo. Pueden dejarlo como está hasta ahorita y quedará más cremoso, pero si quieren una textura más firme pueden usar un huevo muy pequeño o una cucharada de harina, no importa de cuál harina, o una cucharada de fécula de maíz, que es lo que voy a utilizar yo. Con esto le restamos cremosidad y le damos un poco más de consistencia de galleta, porque los brownies son eso. De nuevo mezclamos perfectamente hasta que quede uniforme, para luego agregar los frutos secos que habíamos reservado. Mezclamos solo un poco y la masa ya está lista. Yo no tengo un molde cuadrado, pero improvisé con papel aluminio y con un poco de papel encerado, pero no es necesario, es solo por mera vista. Pueden hacerlo en un sartén redondo o cualquier molde que tengan a la mano. Si van a cocinar en la estufa, de preferencia que el sartén sea grueso. Recuerden que pueden hornear si lo prefieren, pero el tiempo de cocción es realmente muy poco. Colocamos la masa y vamos a extenderla con paciencia y cariño, procurando que no nos queden huecos y rellenando hasta las orillas. Alisamos la superficie y listo, pero pueden agregar algún tipo de topping. Yo pondré nueces, pero esto es opcional. Hay que presionar un poco para que se queden incrustadas las nueces.
Tapamos y cocinamos según las instrucciones que les dejo escritas a continuación. Pongan pausa para poder leerlas y tomar un pantallazo. Pasado el tiempo de cocción, no es necesario destapar, lo haré solo para mostrarles el resultado y si observan, no esponja y es normal, si usan huevo puede que esponje un poquito, pero los brownies son planos. Ahora a dejar tibiar. Ya tibiaron y quiero mostrarles que aún sin refrigeración tienen una consistencia firme. Miren, no se viene masa ni se hunde mi dedo. Esta es la consistencia correcta. Pueden consumirlos así o pueden refrigerar. Saben delicioso de las dos formas. Refrigerar no es requisito. Yo sí lo haré, pero solo por media hora, y eso para que enfríen más rápido y poderlos cortar. Listo, pasó la media hora. Y se sienten un poco más firmes. Ahora voy a quitar el molde para poder cortarlos en cuadritos. Miren esta ricura, huele delicioso, es un provocativo olor a cacao que te invita a morderlo. Pueden cortarlo en cuadritos tradicionales o en la forma que más les guste. Si observan, la consistencia es sólida, es increíble que a pesar de no tener harina, queden así. Ahora sí quiero que vean estas ricuras más de cerca. Miren la pinta que tienen, quedan estupendos. Tanto de color como de consistencia. Y pues llegó la tan temida hora de la sacrificación. Con permisito. Está bastante bueno. Es algo que podemos disfrutar sin ninguna culpa. No tienen harina ni azúcar, puros ingredientes saludables. Yo espero que de verdad les haya gustado la receta, pero más para que la preparen en casa y me cuenten si les gustó. Si me ven por primera vez, los invito a suscribirse ya que no tiene costo, ya que aprovechen mis recetas gratis. Pero para poder verlas les recomiendo activar la campanita para que les avise cuando yo suba contenido. No olviden compartir mis videos porque es una manera de ayudar y de apoyarme para poder seguir aquí con ustedes. Gracias de antemano por eso, les mando muchos abrazos, Dios los cuide y bye bye. Espera, no te vayas, te recomiendo revises siempre el primer comentario de mis videos. Si das clic en el botón verde que aparece aquí, te suscribirás gratis. Estos son algunos videos que seguro te van a gustar. Espero los puedas compartir. Gracias por todo, Dios los bendiga y bye bye.